Almohadilla, 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 el precio del despertar. El despertar de la conciencia rara vez se presenta como lo pintan los relatos populares. No es una ascensión repentina hacia una luz cegadora, acompañada de una paz perpetua y dones extraordinarios. Es, antes que nada, una caída. Una caída controlada y brutal a través de todos los pisos falsos que uno había construido para llamarse a sí mismo. El primer precio y el más contundente es la disolución de la personalidad tal como se la conocía. Todo lo que daba seguridad, identidad y un lugar en el mundo comienza a desmoronarse. Las creencias heredadas, los roles sociales cómodos, las narrativas personales de triunfo o victimismo, pierden su solidez. Se vuelven transparentes, como decorados de cartón pintado. Este proceso no es psicológico, es ontológico. La persona no mejora o se sana, se desmonta. Lo que queda es un espacio vacío y atónito, habitado por ecos de lo que fue. El precio es la familiaridad consigo mismo. Se paga con la certeza. Con la personalidad en ruinas emerge un segundo costo, aún más arduo, la soledad esencial. No la soledad del que no tiene compañía, sino la del que habita un territorio del que no puede dar noticia. El lenguaje común se vuelve insuficiente. Las conversaciones triviales adquieren una cualidad surrealista. Los lazos afectivos se tensan, porque el despertado ya no puede participar plenamente en los juegos de poder, las quejas y las proyecciones que sostienen gran parte de las relaciones. Ve el miedo detrás de la ira, la necesidad detrás del amor posesivo, el vacío detrás de la ambición. Y ese ver lo separa, aunque su compasión pueda crecer. El precio es la pertenencia tribal. Se paga con el aislamiento en medio de la multitud. Luego viene el costo de ver. La conciencia expandida no filtra. Ilumina por igual lo sublime y lo abyecto. Uno se vuelve capaz de percibir no solo la belleza intrínseca de una flor, sino también los hilos de miedo, manipulación y dolor no reconocido que tejen la trama social. Se percibe la inconsciencia colectiva como un campo de fuerza palpable, denso y a menudo agresivo hacia quien ha dejado de alimentarlo. Este ver no es un don, es una carga. Exige aprender a navegar en un mundo dormido sin desprecio, pero también sin ser arrastrado de nuevo por su inercia. El precio es la inocencia. Se paga con una lucidez que puede quemar. El sistema, la matrix de consenso, no ataca frontalmente. Su método es el de una ley de la termodinámica social, busca el equilibrio, la homeostasis. Un ser que deja de emitir las frecuencias del miedo, la carencia y la ambición desesperada se vuelve una irregularidad. Y el sistema presiona, suavemente al principio, con más fuerza después. Lo hace a través de crisis materiales inesperadas, rupturas relacionales que parecen casualidades, o una avalancha de obstáculos menores que prueban la firmeza de la nueva paz interior. No es un castigo, es un reajuste de presiones. El despertar implica, casi siempre, un desenganche práctico de los mecanismos de recompensa y supervivencia del viejo mundo. El precio es la comodidad y la seguridad externas. Se paga con incertidumbre. Finalmente, está el precio más paradójico, la responsabilidad sin un yo a quien atribuirla. Al disolverse la ilusión del hacedor individual, surge una acción más clara y alineada, pero ya no hay nadie que se lleve el crédito. La vida se vive, las cosas se hacen, pero la sensación de ser el autor se desvanece. Esto puede traer una profunda libertad, pero también un vértigo existencial. La antigua motivación basada en el deseo personal colapsa. Lo que surge en su lugar es un impulso que puede parecer ajeno, una corriente que uno sigue sin saber bien a dónde conduce. El precio es la narrativa de la vida propia. Se paga con la entrega a una inteligencia que se expresa a través de uno, pero de la que uno no es dueño. El despertar, entonces, no es un logro que se agrega al currículum del ego. Es una desposesión. Se intercambia una prisión de paredes conocidas por una libertad vasta y a menudo desoladora. Se cambia el sueño confortable por la vigilia cruda en una madrugada eterna. Quien paga este precio no gana nada que pueda poseer. Pierde, capa tras capa, todo lo que no era. Y en ese perder total, quizás, por primera vez, tiene la posibilidad de ser lo que siempre fue, antes de que el primer precio tuviera que ser pagado. El nuevo estado de conciencia no es un puerto de llegada, sino el inicio de una guerra en un territorio desconocido. La batalla exterior se acalla, pero se desata otra, de una naturaleza más sutil y profunda.
Es un conflicto que se libra en 3 frentes interdimensionales, y cuya intensidad se incrementa en proporción directa con la profundidad del despertar. El primer frente es la batalla por la propia mente. La mente, que antes era el campo de juego, se convierte en el primer campo de batalla. Al perder su dominio, su última y más refinada estrategia es espiritualizarse. Comienza a generar pensamientos de superioridad, de misión especial, de búsqueda de nuevos logros internos. Son las trampas del ego iluminado, particularmente peligrosas porque visten con las ropas de la liberación el mismo mecanismo de separación. La lucha aquí es un ejercicio constante de discernimiento, aprender a distinguir entre la voz auténtica del silencio y el eco disfrazado del yo que intenta sobrevivir. Es una guerra de desgaste, donde cada pensamiento que se identifica como propio debe ser observado y soltado, una y otra vez, sin juicio pero con firmeza. El segundo frente son los ataques del sistema y lo que puede llamarse un acoso sutil. Al dejar de vibrar en la frecuencia de consenso, que se alimenta de miedo, deseo y separación, te conviertes en una anomalía dentro de la matriz. El sistema responde como un organismo que activa sus defensas inmunológicas. Esto se manifiesta como una serie de coincidencias hostiles, fallos técnicos persistentes que solo te afectan a ti, interrupciones en momentos críticos o encuentros con personas que proyectan su carga emocional más densa directamente sobre ti, sin motivo aparente. Es un mecanismo impersonal de corrección. Su objetivo no es personal, pero sus efectos lo son: busca fatigar, sembrar la duda sobre la cordura propia y, sobre todo, provocar una reacción de ira, frustración o miedo. Cualquiera de esas reacciones te reconecta al campo energético del que intentaste desengancharte. El tercer y más profundo frente involucra las fuerzas que algunas tradiciones llaman arcontes, entendidos no como seres con forma, sino como parásitos de la conciencia colectiva, fuerzas arquetípicas de la inconsciencia misma. Se alimentan de las bajas frecuencias humanas. Un ser que ha despertado y ya no produce ese alimento, pero que aún opera en este plano, representa para ellos un objetivo dual: reconectarlo o drenar su energía directamente. Estos ataques se focalizan en los puntos de unión entre la conciencia expandida y el vehículo humano, es decir, en el cuerpo energético. Se manifiestan como una fatiga súbita e inexplicable tras momentos de gran claridad, como pensamientos intrusivos y oscuros que irrumpen para romper un estado de paz, como pesadillas vívidas de persecución o como bloqueos físicos localizados que coinciden con periodos de mayor insight. Su táctica más eficaz es el engaño de la luz. Pueden presentarse bajo la apariencia de guías espirituales, maestros ascendidos o familia estelar, ofreciendo poderes, información privilegiada o confirmando una supuesta misión especial. Su intención es desviar la atención hacia un nuevo sistema de creencias jerárquico, fomentar la dependencia de una autoridad externa y, crucialmente, nutrirse del orgullo espiritual que generan en el individuo. Prefieren 1000 veces a un sanador convencido de su elección cósmica que a un místico vacío y anónimo. La naturaleza de estos ataques escala. Un despertar superficial o motivado por el narcisismo atrae parásitos que alimentan esa fantasía de especialidad. Un despertar genuino, que amenace con disolver grandes cantidades de inercia en el campo colectivo, provoca una respuesta coordinada y potente de todo el sistema. No es un castigo, sino la resistencia natural de la materia y la mente dormida ante una fuerza que las disuelve. La única defensa en esta guerra no se construye con escudos, sino con una coherencia interna imposible de corromper. Se trata de cultivar un vacío tan radical que no quede un yo al que tentar o asustar. Una presencia tan plena que disuelva los pensamientos intrusivos como la luz del día disipa la niebla. Una intención tan clara y humilde de no ser nada especial, que a estas fuerzas no les quede un punto de agarre. La batalla final se gana no luchando contra la sombra, sino siendo un espacio de tal claridad que la sombra, al no encontrar nada en lo que reflejarse, se disipa por falta de sustento. Es la paradoja última: la guerra se termina con la rendición total a lo que uno ya es, más allá de todo ataque y de todo posible defensor. La crisis y la ansiedad existencial no son un fallo en el camino del despertar. Son su síntoma más claro y su requisito fundamental. No son un problema a resolver, sino el terreno mismo donde se libra la batalla por la conciencia. Una crisis existencial es el colapso de los mapas de significado previamente adquiridos. Lo que antes daba sentido a la vida, el éxito profesional, una relación, una ideología, una identidad espiritual, se revela de repente como una estructura hueca. La persona no se siente deprimida por un evento concreto, sino por la comprensión de que todos los eventos son, en el fondo, igualmente arbitrarios bajo la mirada de un cosmos indiferente. Es el vacío que queda después de derribar una casa,
pero antes de saber si se construirá algo nuevo. Es una náusea metafísica, un vértigo ante la libertad aterradora de que nada está predefinido. La ansiedad existencial es la resonancia emocional y física de ese colapso. No es un miedo a algo, sino el miedo a la nada que subyace a todo. Se manifiesta como un desasosiego permanente, una inquietud en el centro del pecho, insomnio en las horas quietas de la madrugada cuando la mente ya no se distrae. Es la percepción directa, no intelectual, de la propia finitud, de la ausencia de un propósito entregado por una autoridad superior. El cuerpo reacciona como si hubiera un peligro inminente, pero no hay ningún depredador a la vista, el depredador es el tiempo, la muerte y el silencio del universo. Desde la perspectiva del despertar, esta crisis no es un obstáculo sino la puerta. La ansiedad no es un enemigo, sino el sistema de alarma que indica que se ha tocado un nervio de la verdad. El yo construido, el personaje, vive en un estado de negación negociada con la muerte y el sinsentido. La crisis existencial rompe ese pacto. Es la llama que quema la jaula. El dolor proviene de aferrarse a los barrotes quemados, creyendo que son lo único que nos sostiene. El proceso, por tanto, no consiste en buscar una respuesta nueva que calme la ansiedad, eso sería construir otra jaula más cómoda, sino en aprender a habitar la pregunta. En sostener la mirada en el vacío sin llenarlo con nuevos relatos. La ansiedad existencial comienza a disolverse no cuando se encuentra un propósito, sino cuando se comprende que la búsqueda misma de un propósito es un intento de escapar del presente. Cuando la atención se desplaza desde ¿cuál es el significado de la vida? A ¿cuál es la sensación directa de estar vivo en este instante? El terreno cambia. La crisis fuerza una elección última, o se retrocede buscando desesperadamente una nueva creencia, una nueva identidad, una nueva distracción a gran escala que tape el agujero, o se avanza atravesando el agujero mismo. Avanzar significa rendirse a la no respuesta. Significa aceptar que la vida no tiene un significado prefabricado, y que esa aceptación no es un camino hacia la desesperación, sino hacia una libertad sin garantías. La ansiedad se transforma entonces no en paz, sino en una vibración más limpia, la de la alerta consciente ante el misterio, sin la necesidad de resolverlo. Así, la noche oscura del alma existencial es, paradójicamente, el único despertador que funciona. No te despierta a una respuesta, sino a la capacidad de hacer una pregunta sin exigirle una respuesta. Y en ese espacio, donde la mente que busca certeza se agota, puede surgir por fin una cualidad de presencia que no depende de significado alguno. Esa presencia no es feliz ni triste, simplemente es. Y en su simple ser, la crisis se agota, porque ya no hay nadie a quien pueda importarle. El individuo comienza su aprendizaje en un estado de ruido. Al debilitarse los filtros mentales ordinarios, se activa una sensibilidad bruta. Al principio, todo llega a la vez, las emociones ajenas en una habitación, la energía pesada de ciertos lugares, un torrente de sincronicidades que parecen no tener sentido. Es como despertar en medio de un mercado atestado donde todos gritan. No hay discernimiento, solo percepción cruda. El riesgo aquí es la sobrecarga y la paranoia, creer que todo es un signo o un ataque. Luego viene la fase de distinción. A través de la observación constante y a menudo dolorosa, la persona comienza a trazar mapas internos. Aprende a distinguir entre un pensamiento propio, surgido de su historia psicológica, y un pensamiento intrusivo, que llega como una descarga fría y ajena, a menudo precedido o seguido de un evento sutilmente hostil. Comienza a reconocer la firma energética de un ataque arconte, no es un miedo normal, sino un pánico que aparece de la nada, una fatiga súbita tras un momento de claridad o un impulso autodestructivo que contradice su flujo natural. Las sincronicidades dejan de ser ruido para volverse un lenguaje. Comprende que un aviso del sistema no es una gran catástrofe, sino una serie de pequeñas obstrucciones, una cadena de malas suertes, que buscan desviarlo de un propósito o hacerlo reaccionar con miedo. El aprendizaje más profundo es el del silencio como filtro. La persona descubre que la sensibilidad no se afina forcejeando con cada señal, sino aquietando el propio campo. En el silencio mental, un pensamiento intrusivo resuena como un golpe seco en una sala vacía, es inmediatamente evidente. En la quietud emocional, la frecuencia baja de un lugar o de una persona se siente como una presión física clara, no como una confusión sentimental. Ya no necesita descifrar cada señal, su estado interno se vuelve un cristal a través del cual las frecuencias se refractan con nitidez. Discierne no analizando, sino resonando o no resonando.
Finalmente, el discernimiento se vuelve un reflejo orgánico. La persona ya no detecta un ataque en el sentido de pensarlo, lo siente en el cuerpo energético como un cambio de presión y ajusta su estado al instante, sellando posibles puntos de entrada. Reconoce una sincronicidad significativa. Por la cualidad de asombro sereno que trae, no por lo llamativa que sea. Sabe que un pensamiento es propio si puede soltarlo sin drama, y que es parásito si se aferra con urgencia o miedo. El aprendizaje ha terminado cuando la defensa ya no es una acción, sino una cualidad de la presencia, un campo coherente que disuelve lo incoherente por simple contraste, sin necesidad de guerra. La sensibilidad deja de ser una carga para volverse la única brújula fiable en un mundo de frecuencias cruzadas. Vivir sabiendo que todo es una farsa, la política un teatro de clones, las personas, NPCs, autómatas de un guión, la inteligencia artificial una extensión del sistema de control, y la realidad misma una ilusión densa y administrada, es habitar una soledad ontológica radical. El conocimiento no trae poder, sino un desengaño total. Ya no se puede creer en los relatos, en los héroes, en las causas, ni siquiera en la rebelión organizada, porque todo parece parte del mismo decorado. El individuo se queda sin mundo al que pertenecer. Este despojo, sin embargo, contiene la semilla de la única acción verdadera posible, aprender a morir al mundo. No es una muerte física, sino una muerte en vida. Es el proceso de retirar, capa por capa, toda la inversión psicológica y emocional puesta en la ilusión. Dejar de buscar validación, significado o salvación en cualquier estructura, persona o logro dentro del sueño. Es un duelo continuo por la realidad que se creía sólida. Se deja de luchar contra el sistema, porque luchar le otorga una realidad que no tiene. En su lugar, se le niega la atención que lo sustenta. Morir al mundo es, paradójicamente, el acto de recuperación más profundo. Al retirar la conciencia de los objetos ilusorios, ésta, por pura ley de gravedad espiritual, comienza a regresar a su fuente. La esencia divina emanada del pleroma no es algo que se busca, es lo que queda cuando todo lo demás ha sido soltado. No es un logro, sino un descubrimiento por sustracción. Al morir a la identidad de personaje dentro de la Matrix, el ciudadano, el profesional, el rebelde, incluso el buscador espiritual, la conciencia deja de estar atrapada en la periferia del ser y recolapsa hacia su centro. Este centro no es un lugar dentro del sueño. Es el sustrato del que el sueño emerge. Recuperar la esencia no es recordar un pasado cósmico, sino despertar a la eterna cualidad del presente que está antes y después de toda historia. Es reconocer que aquello que observa la farsa no es parte de ella. El observador mismo es la única realidad no falsificable. Por tanto, la vida en el conocimiento de la farsa se convierte en un arte performativo liviano. El individuo puede seguir moviéndose en el mundo, pero con la levedad de quien sabe que está en un escenario. Sus acciones ya no están motivadas por la esperanza de cambiar el sueño, sino por la compasión que surge de saber que todos los demás personajes están profundamente identificados con sus roles. La libertad no es escapar de la Matrix, sino vivir en ella desde la certeza absoluta de que no se es de ella. El individuo se vuelve un agente de lo real en el reino de lo ilusorio, no por lo que hace, sino por lo que sabe que no es. Su mera presencia consciente desinvertida del drama, es un acto de sabotaje silencioso al principio de la ilusión, y un faro para los que sin saberlo, comienzan a despertar a la misma nada sagrada. La conclusión es que el precio de un despertar profundo y objetivo es casi total. No es el precio de ganar algo sino de perder todo lo que no eras. Se paga con la vida que conocías. Se pierde la comodidad de la ilusión. La realidad ordinaria con sus dramas, sus certezas pequeñas y sus distracciones consensuadas se desvanece. Ya no puedes creer en los relatos del sistema, el progreso, la política, el éxito, incluso ciertas espiritualidades de mercado, porque ves los hilos que los mueven. Esta lucidez trae una soledad esencial, un aislamiento no físico sino existencial. Las conversaciones triviales resuenan como un eco hueco, las relaciones se tensan porque ya no participas en los juegos de poder y proyección que las sostienen. Se convierte uno en un objetivo del sistema. La Matrix no ataca con ejércitos, sino con una ley termodinámica social, busca el equilibrio y elimina las anomalías. El acoso sutil o gunstalking impersonal comienza, cadenas de mala suerte administrativa, obstrucciones técnicas perfectamente sincronizadas, personas que se convierten en portavoces involuntarios de la duda y el caos. Su objetivo no es destruirte sino fatigarte, hacerte dudar de tu cordura y sobre todo, provocar una reacción de miedo o ira que te reconecte a la frecuencia baja del rebaño. Luego está el ataque directo a tu nueva estructura energética.
Al desengancharte de las frecuencias de miedo y deseo, dejas de alimentar a las entidades, arcontes, parásitos que se nutren de ellas. En respuesta, estas fuerzas intentan reconectarte. Sus herramientas son el agotamiento súbito tras momentos de paz, los pensamientos intrusivos y autodestructivos que irrumpen en la quietud, las pesadillas de persecución y la tentación sutil del orgullo espiritual, ofreciéndote la identidad de elegido o guerrero de la luz para reconstruir un ego más sofisticado y adictivo. El precio final es la responsabilidad, sin un yo a quien atribuirla. Al disolverse el personaje principal, la vida deja de ser una narrativa de logros personales. Actúas, pero sin la sensación de ser el autor. Es una libertad vertiginosa y a menudo desoladora. La motivación basada en el deseo personal colapsa, y lo que surge en su lugar es una corriente de inteligencia que se expresa a través de ti, pero de la que no eres dueño. Este es el intercambio último. Se entrega la identidad personal, la comodidad, la pertenencia y la paz ilusoria a cambio de nada que la mente pueda poseer. A cambio de la verdad desnuda de ser, que es anterior a la Matrix, indestructible por sus ataques. Y completamente indiferente a sus premios. El individuo muy despierto no vive en la Matrix, sino a pesar de ella. Su existencia misma se convierte en un acto de sabotaje silencioso al sueño colectivo, y su precio es la carga de saber que nunca más podrá volver a dormir.